Hola, buenos días a todas y a todos. Eh, Espero que les sirva esta charla que preparé para contar los cambios más importantes del Código Urbanístico entró en vigencia el 26 de diciembre pasado. Obviamente hay muchísimos cambios, pero yo voy a mencionar los que más nos influyen en nuestro día a día construir. Eh, la, la- yo voy a darles todos los contenidos y les voy a pedir que vayan haciendo las preguntas en el chat especial para preguntas, eh, y después de que terminen los contenidos, vamos viendo todas las preguntas que hicieron a ver si les podemos responder. Así que bueno, empezamos con esta primera diapositiva, que es, bueno, lo que primero deberían haber actualizado es el plan urbano ambiental, que no está actualizado, y entonces eh, se realizaron operaciones de acupuntura, modificaciones que no tienen un contexto. La verdad es que es una lástima, que es una oportunidad que se desaprovechó por el hecho de hacer las cosas, a mi entender, apuradas, sin consenso ni de los vecinos ni de las instituciones. Y bueno, esto es lo que hay. Entonces, les voy a contar a lo largo de la charla algunas cosas que no coinciden o que no están bien o que van a tener que, no sé si reglamentar o interpretar para que se puedan aplicar. Eh, Hay cosas que por ese motivo no les voy a poder responder, pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer. El Código Urbanístico, saben que reemplazó el Código de Planeamiento Urbano de 1977 en el 2018. Ujú. La ley del Código Urbanístico era la 6099 y después fue modificado varias veces, a mi entender, por inexperiencia, porque se fueron modificando cosas que después se dieron cuenta. Ahora, a lo largo de la charla les voy a ir contando, hay cosas que salieron en el código del 18, después se cambiaron y después ahora se vuelven a poner, como la obligación de dejar fondo en las parcelas, ese tipo de cosas. Y eso es, yo creo que es inexperiencia con respecto a la normativa, porque a veces hay un renglón que cambia toda la forma de ver las cosas. El texto ordenado ya salió esta semana. El CEPIC lo compartió a todos los interesados en la charla. Está compuesto por un texto general, el cuerpo principal, le llaman ellos, el catálogo de inmuebles APH, que no tiene ninguna importancia para nosotros, porque nosotros visitamos siempre la página de la base de APH, que está más actualizada. eh, el anexo 2, que son las áreas especiales, en donde están todo lo que no es común. El anexo 3, que es el Atlas, y el anexo 4, que es el plano de edificabilidad y uso. Todo eso lo pueden bajar de este link que se los mandaron por mail, uno por uno todos los anexos. Entonces, hay cosas que vamos a encontrar en el cuerpo general y otras que vamos a encontrar en las áreas especiales. En el Atlas están todos los mapas de las áreas especiales y algunas otras aclaraciones. Y el plano de edificabilidad y uso, que es el que nos determina la zonificación. Es este que es el que vemos actualizado y que vamos a notar pequeños cambios porque agregaron una zonificación. Ven que hay mucho amarillo acá, y es que todo lo que era acá beige pasó a ser amarillo. Lo que pasa es que vamos a ver que lo beige en realidad subieron todo un piso. Lo que no cambió, todo esto por ejemplo, que no cambió, subieron todo un piso. Eh, Quisieron compensar seguramente a los desarrolladores, al quitar el punto más importante de este código, es que agrandaron el pulmón de manzana, achicaron la banda edificable en los distritos de baja densidad, donde había una ocupación muy importante, porque es una altura baja, pero que igual generaba tremendos paredones, así que decidieron delimitarla al cuarto de manzana. Bueno, vamos a ver. Se agregan y se ajustan algunos usos, no,
no hay mucha, yo le voy a mostrar en el cuadro, porque yo había empezado a hacer el cuadro con las modificaciones. En el link este que acaban de compartir de CEPIC, eh, está marcado en verde todo lo que se modifica, pero hay artículos enteros que cambiaron y yo lo que estoy haciendo es viendo qué es lo que cambió de cada artículo. Y entonces vamos a ver en la tabla de usos los pequeños cambios que hicieron algún cambio menor con respecto a algunas definiciones, pero con respecto a usos, más bien se trata de ajustes. Apareció un término que se llama tejido carpeta. Lo vamos a ver no, tres veces en todo el código, y llaman a la ocupación de una asociación de viviendas de baja altura comunicadas por medio de pasillos o escaleras, los típicos tipo PH, y dispuestas de forma intercalada entre lo construido y las áreas libres o patios, generalmente afectadas a copropiedad, y con una ocupación del suelo del 60% o más. Entonces, cuando nosotros tenemos, que es muy común, un terreno con varios pHs, tenemos que chequear si la ocupación es de más del 60%, porque el tema de estos pHs es que el que compra al final del lote no puede construir nada porque ahora es el pulmón de manzana y no se toca. Entonces, con esta posibilidad se permite ocupar, después vamos a ver cómo, o sea, los que se ven perjudicados por la afectación al pulmón de manzana de la zonificación. Lo otro que cambia es la definición de edificio consolidado, que lo sacan de definiciones y lo pasan al artículo 610.1. Es un poco más real. Yo igual no estoy de acuerdo que en el USAP 0 haya consolidado, porque USAP 0 son 9 metros de alto y cualquier casa vieja de planta baja y primer piso ya sería consolidada y esto no es verdad. Eh, pero el criterio es así. Si la altura de la azotea es mayor a 30 metros, si la altura de fachada es igual o mayor que la unidad de sustentabilidad inferior, por ejemplo, si yo tengo corredor medio, que es 31,20 la altura máxima, si el vecino mío tiene más de 22,80, que es la altura máxima para usar para sustentabilidad alta, que es la inferior de corredor medio, si tiene 22,80 o más sobre fachada, entonces ya es consolidado. En las áreas especiales, en las zonificaciones especiales, se sigue considerando el 75% de la altura máxima de la zonificación para considerarlo consolidado. Y también, esto también estaba antes, pero lo aclararon un poco más, los catalogados con protección integral o estructural o cautelar con grado máximo de intervención 3 también son consolidados, porque en los catalogados integrales o estructurales no pueden ampliar, entonces ya condicionan al vecino de alguna manera por ser consolidado. O hay algunos cautelares que ellos consideran, lo que pasa es que no hay fichas para saber qué grado de intervención tienen. Yo siempre reclamo que cuando hacen una ficha de un cautelar, indiquen cuáles son los grados de máximo de intervención, porque hasta que uno no hace la consulta y le contesta a un funcionario, no sabemos qué grado de intervención tiene. A mí me ha pasado con algún catalogado cautelar que dijeron esto no va a crecer porque son 60 departamentos, y entonces el vecino de al lado tuvo que retirarse 3 metros porque por eso es que importa el grado de catalogación, porque condiciona al vecino. Eso después los que hacen los cursos de código conmigo, me extiendo un poco más con respecto a esto, y los condiciona a los linderos. Eh, y en USAP y en USAM tienen además que cumplir una condición, que el 80% del área edificable, de la banda edificable, esté ocupada para considerarlo consolidado. Cualquier duda después la vemos al final, así que bueno, vamos a seguir con los otros temas. Cambió en las áreas especiales, hay muchas áreas que todavía tienen FOT,
Entonces es importante la definición de las superficies deducibles. También está en el primer artículo, en el glosario. Entonces, a todas estas cosas que descuentan FOD, agregaron la vivienda del trabajador permanente, que ya sabemos que no es obligatoria, pero la ponen como si uno quiere hacerla, no computa FOD, y la superficie destinada a espacios de uso común. Esto es muy amplio, entonces tengo entendido que lo van a reglamentar, porque si no entrarían dentro de esta bolsa el Zoom, el gimnasio, todas las cosas de uso común del edificio descontarían y ya podríamos hacer un edificio con un montón de espacios comunes sin límite. Entonces, yo me imagino que esto se refiere a los medios de salida cuando no cumplen con las condiciones contra incendio. Entonces, eh, calculo que esto lo van a afinar con alguna reglamentación. Se elimina el certificado urbanístico. El certificado urbanístico se reemplaza por un informe urbanístico que la verdad, a mi entender, no va a servir para nada porque no es vinculante. El certificado urbanístico era una herramienta que teníamos hasta antes del DNU que lo prohibieron, lo suspendieron, para tener en poco tiempo y sin demasiado gasto la factibilidad, la viabilidad de un proyecto, el volumen, ¿no? Eh, Porque vamos a ver que es realmente muy necesario tener una viabilidad de un proyecto, sobre todo cerca de las esquinas, porque da para mucha interpretación, no es blanco-negro cuando uno tenía FOT, y depende mucho de los linderos y de cómo se va a armar esa especie de extensión del espacio urbano cerca de las esquinas cuando hay consolidados. Eh, Así que bueno, el informe urbanístico uno lo puede presentar y le van a responder, pero no es vinculante. O sea, le sirve para dar una idea, pero no quiere decir, como el certificado urbanístico, qué es lo que se puede hacer. Porque hasta ahora el certificado urbanístico nos daba una volumetría y eso autorizaba y nosotros podíamos salir a vender departamentos sabiendo que ese volumen era posible. Ahora no lo tenemos que presentar todo el proyecto o hacer una consulta morfológica, que eso sí lleva más tiempo, mucho más dinero, y la verdad es que nos perjudica bastante a todos los profesionales que nos dedicamos a esto. Con respecto al cuadro 3.3, hay pequeñas modificaciones, cambiaron algunos artículos, agregaron algunas cosas, es lo que yo les decía, que sobre todo son ajustes. Hablan de saturación de usos, pero es una expresión de deseo, porque no dice que tienen que establecer con una reglamentación los parámetros apropiados. La saturación de usos fue un tema muy requerido por las asociaciones vecinales, por las situaciones que se están dando, sobre todo en barrios como Villa Devoto, Flores, en donde la saturación de usos está trayendo muchos problemas a la gente que habita esos barrios. Las fachadas activas aparecieron como definición. En realidad existía una palabra que era frente activo y que era exigible a los depósitos, sobre todo porque los depósitos son tremendos paredones sobre la ciudad, sobre la vía pública, y la verdad es que no está bueno para, como dicen ellos, generar ciudad. Entonces los frentes de los depósitos tenían una obligación de mantener abierto un sector, y eso se sacó de depósitos y se llevó a todo el mundo. O sea, todo el mundo tiene que tener una fachada activa. Eh, ¿A qué le llaman? Es contar con una articulación interior y exterior del edificio a través de vanos o espacios, o sea, puede ser vanos, rejas, algo que no sea el famoso paredón. Y entonces se establecen, de acuerdo al tamaño de la parcela, qué porcentaje tiene que tener de fachada activa cada lote. Eh, las parcelas chicas, entre 10 y 26 metros, tienen que tener una mínima de un tercio del frente. Las parcelas de más de 26 metros, la mitad del frente tiene que ser activo, y parcelas que ocupen toda la manzana, la fachada activa mínimo tiene que ser 2 tercios sobre cada frente.
En ampliaciones que superen el 50% del área edificable también tienen que cumplirlo y están eximidos todas las viviendas unifamiliares o los pHs de tejido carpeta, que es lo que les explicaba yo, que son los típicos pHs de pasillo y pHs que van surgiendo al costado del pasillo. Con respecto a la edificabilidad, aparece el USAB 0. En realidad es el USAB 1 que pasa a ser USAB 0. El USAB 1 le aumentan un piso, el USAB 2 le agregan, lo llevan hasta el frente, de manera que los tres USAB, no tienen construcciones permitidas sobre el 6.3. Todos los demás sí ven que tienen construcciones permitidas sobre la altura máxima, pero estos solo tienen altura máxima. Vamos a ver, por ejemplo, en USAB 2 era 11,60 más un retiro, y ahora es directamente 14,60 sin retiros. El USAB 1 antes era 9 metros y ahora pasó a ser 12 metros, o sea, se agregó un piso. Eh, y el USAB 0, que es lo que antes era el USAB 1, es exactamente lo mismo. O sea, cuando hablamos de USAB 0, es el ex USAB 1. Y el USAB 1 pasó a ser algo intermedio. Con respecto al 6.3 que les decía, sigue siendo el mismo criterio. Sobre la altura máxima son 2 metros de retiro más 3 de altura, y 2 metros de retiro más 4, y en los retiros estos se puede cualquier uso que esté permitido en la zonificación. Eh, el retiro de contrafrente sigue lo mismo que si yo tengo la banda edificable de 16 metros, acá, perdón, acá abajo está aclarado, no necesito hacer el retiro de frente. Supongamos que yo tengo 18 y no 16, bueno, hago un retiro de 2 metros, porque los 16 siempre están garantizados. Eso ya estaba en el código, y lo que agregaron es que si se elige materializar la vivienda del portero, la pueden hacer en este pedacito, en este retiro. Entonces, en ese caso no se exigiría el retiro. Yo creo que es un poco, ya nadie usa vivienda de portero, pero bueno, lo agregaron como una facilidad. Habla de casos especiales para evaluar parcelas menores de 300 metros, que yo entiendo que no necesitarían los retiros, que no exigirían los retiros del frente tampoco, pero eso no lo podemos saber porque va a interpretación, es algo bastante criticable porque más de 300 metros tiene cualquier parcela y puede ser muy aleatorio que uno pueda construir más o no de acuerdo a la interpretación de... Me parece que eso también lo van a tener que reglamentar. Porque la idea con esto yo creo que era cuando uno tiene en la esquina que tiene un retiro y tiene otro retiro, se queda sin terreno. Entonces, a lo mejor les autorizan a no hacer esos retiros para no quedarse sin terreno en ese lugar. Pero no está reglamentado, entonces no sabemos bien a qué es lo que quisieron poner o cuál es el objetivo. Sobre el plano límite, está también el 6.1, el 6.3.1, donde aclaran todo lo que se puede construir, es exactamente lo mismo que antes, lo único que en los 3.25 incluyen al USAM. USAM, hasta ahora, dejaban 2,50 metros para construir sobre el plano límite, y no se condecía con el resto de las alturas más altas, entonces lo ajustaron y le pusieron que sobre el plano límite se pueden 3,25 con todas, 3,25 metros de alto con todas estas cosas. En cambio, en los USAB es 2,50 como siempre. Eh, Agregan qué cosas se pueden hasta 1,20 metros, claraboyas y chimeneas, piscinas descubiertas. Siempre hay problemas con las piscinas porque tienen que sobresalir y no pueden sobresalir sobre el plano límite. Igual no está claro, mucha gente que pone parrillas y esto no está incluido sobre el plano límite, y ajustan que en los parapetos medianeros tienen que tener 1,80 metros, porque si no, no podrían cumplir con el Código Civil y Comercial que exige no tener visuales a los vecinos.
Con respecto al 6311, que es el que autorizaba mayor altura, si uno llega con el ascensor al plano límite, eh, dice que se permite superar el plano límite con las mismas cosas que antes, con las mismas medidas, pero tienen que estar agrupadas en un volumen, no pueden ocupar más del 35% de la azotea o más de 25 metros cuadrados, lo que sea más restrictivo. Entonces, si yo hago terraza verde, porque para cumplir con este artículo tengo que cumplir con el 50% de la azotea de terraza verde. Si yo cumplo con este artículo, esto no puede pasar de los 25 metros cuadrados o el del 35%, lo que sea más restrictivo. Con respecto a los balcones, hubo muchas idas y vueltas porque hay mucha gente que arruina los árboles para poder hacer balcones. Entonces exigen eso, ojo, tengan mucho cuidado con esto porque es bastante restrictivo. El borde del balcón no puede estar a menos de 1 metro del eje de los árboles, del arbolado. Entonces, si yo tengo una vereda angosta, a lo mejor tiene 2 metros, y tengo un eje de arbolados a 1,5 metros, voy a tener nada más medio metro de balcón. Por eso chequenlo bien en los proyectos, porque eso es restrictivo. No se permiten laterales cerrados, nunca se permitieron, pero como hay mucha gente que los hace, parece que lo aclararon. Con respecto a los linderos consolidados, bueno, los que conocen el código o hicieron el curso saben que si yo tengo un consolidado retirado más de 1 metro, tengo que acompañar ese retiro. Este retiro en el código del 2018 era de 3 metros, después se bajó a 1,5 y ahora se vuelve a poner en 3 metros. 3 metros es porque yo no puedo mirar al vecino a menos de 3 metros por código civil. Esos 3 metros los vamos a ver siempre en el código, que es lo que nos permite abrir vanos directamente y no paredones. Eh, Cuando yo tengo una vivienda unifamiliar que no llega a la altura máxima, puedo eximirme de cumplir con este retiro. Porque el tema de este retiro es que cuando yo, si quiero retirarme, porque yo tengo obligación de construir sobre el frente, si yo quiero retirarme, voy a estar condicionando a que el vecino se tenga que retirar también. Entonces, si no llego a la altura máxima, si no llego a ser consolidado y es vivienda unifamiliar, no me importa si me retiro o no me retiro, porque no lo voy a condicionar al vecino porque no es consolidado. Con respecto al pulmón de manzana, la forma de trazarlo es lo mismo. La única diferencia es que en USAB se traza a la línea de frente interno como el resto de la zonificación. El centro libre de manzana siempre tiene que estar superficie absorbente. Hay una posibilidad de usar el 30% como pileta de natación en lugares donde no tengan riesgo hídrico y el uso sea residencial. Con esa condición, si no, el centro libre de manzana siempre queda absorbente. El espacio libre de manzana, que es este que está entre la línea de frente interno y la línea interna de basamento, eh, pasa a ser protagonista de este código también, porque no se permite ningún uso en ese espacio. Estamos en un problema cuando tenemos estacionamiento obligatorio, cocheras obligatorias, porque muchas veces tenemos una franja edificable a lo mejor tenemos un terreno así, donde tenemos una franja edificable muy, muy corta y generalmente acomodamos las cocheras obligatorias. Acuérdense que cocheras obligatorias es cuando el terreno tiene más de 10 metros o más de 300 metros cuadrados, y más de 300 metros cuadrados, y no voy a poder ubicarlos acá, a las cocheras, porque estoy detrás de la línea de frente interna. Los únicos que no respetan la línea de frente, que pueden hacer más allá de la línea de frente interno son los corredores, que siguen teniendo permitido un basamento de 6 metros de alto. En USAB pasan todos los considerandos de línea de frente interno que antes nosotros no teníamos en cuenta para USAB, los pasamos a tener en USAB también. O sea, vamos a ver que hay restricciones con respecto a los consolidados que nos van a condicionar de alguna manera en USAB también. Bueno, los basamentos tienen que cumplir con 80% de techo verde.
eh, con respecto a los avances, porque hay una posibilidad de que si los edificios consolidados están avanzando de la línea de frente interna, yo pueda avanzar con mi proyecto. Al principio se decía que si yo tenía, en el código original, si yo tenía los patios del vecino, tenía que respetarlos y esta área que dejaba libre la pasaba a donde yo avanzaba. Esto después lo sacaron, o sea que no hacía falta compensar y lo volvieron a poner. Ahora, es obligatorio, si yo tengo un lindero consolidado, cuando yo avanzo detrás de la línea de frente interno, además de la exigencia de no generarle nuevas medianeras, tengo que compensar con espacios en coincidencia con los patios del vecino. Si no tiene patios el vecino, lo compenso con terraza verde, como en este caso, o en este caso, que ninguno de los dos linderos tiene patios. Acuérdense que tienen que ser los dos consolidados. Compenso ese avance poniendo terraza verde. Eso es lo que cambió, o sea, otra ida y vuelta con respecto al código anterior. Eh, Creo que de esto nada más. En USAB 1 y 2 es muy importante, no, solo se permite avanzar en una banda de 4 metros de ancho. ¿Mm? Y en USAB no se permite. USAB 0 no se permite avanzar, no se permite enrace, o sea, tiene bastantes restricciones el USAB 0, lo vamos a ir viendo. La compensación de la línea de frente interno sigue siendo la misma, lo que pasa es que había un gráfico que estaba mal, así que lo sacaron y quedó que si yo tengo una línea oblicua puedo compensar un área con la otra sin generar nuevas medianeras. El vecino acá va a volver a hacer este diente y así. Eh, Porque la premisa es no generar muros ni linderos expuestos. ¿Mm? Es solo para cuando tengo una línea quebrada oblicua, hay otra forma de compensación que necesita una interpretación urbanística. Con respecto a la compensación de la línea interna de basamento, antes estaba prohibido y ahora se permite, lógico, porque hay cosas a veces que quedan líneas quebradas muy raras y esto se permite avanzar con la cesión de un área equivalente, de la misma forma que con la línea de frente interno, y no deben generar muros linderos expuestos. Eh, y esto es obviamente solo para los basamentos en corredores, para los subsuelos en todos los distritos o para los edificios de perímetro libre o semilibre. Si el lindero está consolidado y avanza sobre el basamento, se puede avanzar, pero solo hasta la línea interna de basamento. Fíjense que en este caso el vecino llega hasta acá y yo no puedo avanzar porque yo estoy en el pulmón de manzana, en el centro libre de manzana. Si es USAB, por ejemplo, puedo solo 4 metros y acá, bueno, en USAB vamos a ver que los enraces son 5 metros de ancho. No lo vamos a ver porque eso no cambió, es lo mismo de siempre. En USAB los enraces se pueden hacer en una banda de 5 metros de ancho, pero cuando detrás de la línea interna de basamento solo puedo avanzar en una banda ancha, en una banda de 4 metros de ancho. Con respecto a, esto no cambió, si la línea está a menos de 3 metros, es obligatorio dejar 3 metros, lo que sí cambió es que no se puede más completar el resto, sí o sí hay que dejar un D'. El D' es la distancia que hay en los terrenos en donde no está conectado con el pulmón de manzana, es el espacio urbano propio que a partir de ahora es obligación cumplir. El espacio urbano propio vamos a ver que nos va a condicionar muchísimo, sobre todo en los terrenos chicos. Es algo que fue del código del 2018 y ahora vuelve. Entonces, si la línea de frente interno afecta parcialmente, la parte que afecta a la línea interna de basamento me dejan retirarme 3 metros como antes. Pero la parte que no le afecta a la línea de frente interno, ahí sí o sí tengo que dejar de prima la distancia que es de acuerdo al distrito. Acá aclaran que en USAB 0 y USAB 1 hay que dejar 4 metros, en USAB 2 y los USAB y USAB 6, y en los corredores 8. La única diferencia es que USAB 2 pasó a tener la exigencia de 6 metros, que me parece bien, porque USAB 2
Encima ahora que admiten 4 pisos completos, son paredones bastante altos, pero después vamos a ver que el D' en el 646, creo que es ese, dice 4 metros, no sabemos si lo van a aclarar porque sería distinto si yo tengo un terreno al lado de otro que lo afecta parcialmente o no lo afecta, entonces tendría que generarle un paredón de 2 metros en el vecino para cumplir con el artículo ese. Si la parcela tiene menos de 22 metros, el D' pasa a ser 3 metros. Eh, con respecto a las troneras, lo que cambió es el articulado, o sea, pasó del C al D y el D al C. Y eliminan el término este de los 34 metros. Este es un ajuste porque ya no lo tomaban. Los 34 metros surgían de las manzanas de 100 metros, que tienen dividido 4 son 25 metros, más los 9 troneras son 34, entonces más o menos se calculaba así. Y se decidió que no. Por eso apareció como definición la extensión del espacio libre de manzana, diciendo que todos los que están, toda el área que está afectada por el espacio libre de manzana, se considera si hay consolidados o no, eso vamos a verlo. En este caso no tenemos consolidados, entonces se traza la tronera normal, como siempre. Eh, pero bueno, lo cambiaron, lo invirtieron en el artículo porque primero va la explicación y después va la excepción. En este caso, que es la excepción, que también eliminan los 34 metros, dicen que si hay consolidados, hay que ir acompañando estos consolidados para que de alguna manera se puedan conectar con el pulmón de manzana, la extensión del centro libre de manzana. Yo acá puse una pregunta, banda edificable garantizada de 16 metros, no sabemos, porque si yo acá tengo, supongamos, los 16 metros acá, igual estaría generando un paredón, pero yo entiendo que el gobierno me tiene que garantizar una constructibilidad mínima en mi parcela y eso lo tendrían que aclarar después en una reglamentación o en una interpretación. Eh, también tienen que dejar 3 metros de fondo si las parcelas son iguales o menores de 22 metros. Bueno, con respecto a esto, vamos a tener muchas dudas y van a ser necesarias muchas interpretaciones porque sobre todo que al bajar las alturas, en muchos barrios pasan a ser consolidados muchísimos más edificios que antes. Eh, por eso yo pienso, el gobierno no lo anunció, entiendo yo, pero creo que las manzanas que tuvieron cambio de zonificación o eran USAP y los USAP pasaron de los tercios a los cuartos, hay que analizarlas de nuevo porque la ocupación es distinta, porque las alturas de los consolidados se consideran diferentes, entonces yo entiendo que estas manzanas atípicas, que hasta ahora habían trazado casi todas de la ciudad, van a tener que volver a estudiarlas y analizarlas de acuerdo a la nueva normativa. En Ciudad 3D nosotros vemos que cuando vamos a código urbanístico, en la solapa de código urbanístico, están actualizadas las alturas permitidas, pero no está actualizado la sonométrica, el volumen que salta cuando uno pica la parcela. Eso es un trabajo que supongo que irán haciendo a poco porque es bastante complicado, porque cambiaron muchísimas zonificaciones. Entonces eso van a tener que esperar a que se actualice Ciudad 3D. Igual Ciudad 3D es a título informativo nada más. Acuérdense que tienen que tienen que hacer el análisis ustedes porque tiene muchos errores o hay muchas cosas que no se pueden prever, como son catalogados, linderos acatalogados o enrases, ese tipo de cosas, Ciudad 3D no las tira. Eh, bueno, igual vuelvo ya lo dijeron en el chat, pero todas las dudas que vayan teniendo las van a ir anotando en el chat de preguntas y respuestas. Y cuando termine la charla, vamos a verlas puntualmente para ver si se pueden responder.
Lo que les decía de las parcelas no alcanzadas por la línea de frente interno también fue y vino porque en el código original del 2018 decía que siempre se debía dejar una distancia hacia el fondo para no generar en el fondo una medianera. Y después con el código se cambió y se puso que se debe dejar si uno quiere ventilar. Entonces, si uno quería ventilar espacio urbano, lo hacía y si no, podía no hacerlo o ponerle un patio vertical o lo que fuera. Ahora volvió a ser obligatorio. El problema es que antes habían establecido un mínimo de parcela para exigirse y ahora no. Entonces no sabemos cuál va a ser el mínimo de parcela, porque imagínense en un terreno de 14 metros de profundidad, corredor medio, no me van a dejar no me van a obligar a dejar 8. Entonces eso lo van a tener que bueno, en sustentabilidad altura baja piden 4 metros de fondos, que esto es lo que yo les decía, que en USAB 2, el D', que es este de acá, el D' es la distancia desde el fondo de mi parcela hasta mi edificio, que depende de la altura del edificio. En sustentabilidad altura media y alta son 6 metros de fondo y en el corredor medio y alto son 8 más un retiro. Cuando yo tengo los retiros, vamos a ver que tenemos obligación de hacer un retiro al contrafrente, aunque esto no sea línea de frente interna, mi propio espacio urbano y tengo que dejar ese retiro en contrafrente. Salvo, acuérdense, cuando yo tengo 16 metros desde la línea oficial hasta la línea de frente interno, no necesito dejar ese retiro. No se permiten salientes, o sea que los balcones tienen que estar incluidos en el volumen. Y los 16 metros mínimos garantizados no aplican. Esto siempre fue y esto no cambió, así que lo aclaro porque hay gente que cree que si yo tengo 14 metros la banda edificable mínima es 16, yo puedo construir los 14. Yo tengo obligación de dejar el fondo de acuerdo al tamaño de la parcela. En basamento también obligan, si no está conectado al centro libre de manzana, a dejar 4 metros. Esto creo que lo agregaron en el código original del 2018, pero sí estaba. Lo que agregan es que además de dejar ese D', si yo tengo un lindero consolidado, voy a tener que no generarle una medianera. O sea, son dos cosas diferentes. Ojo que esto no es para las parcelas que están en extensión de en la tronera, digamos, porque acuérdense que en la tronera va a haber que interpretar uno por uno para ver cómo se va a desarrollar. Yo creo que hay que hacer una consulta en cada caso para que ellos digan, salvo que establezcan unas reglas. Bueno, si el consolidado tiene tanto, yo dejo tanto. Si establecieran reglas sería mucho mejor para todo el mundo porque las normas serían claras. Con respecto a la distancia de prima, de nuevo acá tenemos esto, que en USAB 2 el de prima es 6 metros en lugar de 4 y no coincide con el texto. Eh, Tampoco sabemos si nos garantizan los 16 metros de profundidad o no de banda edificable en estos casos. Con respecto a los perímetros libres, bueno, hay un cambio fundamental que era que por error habían incluido las combinaciones tipológicas, entonces esas las sacaron y las pusieron en el artículo de combinaciones tipológicas. Y es obligatorio si es una parcela única en la manzana eh, o si tienen en ambos lados espacio urbano, edificio perímetro libre o semilibre y cuenten con un mínimo de 26 metros. O sea, en cualquier zonificación que no sea usable, si yo tengo un vecino de perímetro libre y mi terreno tiene, dos vecinos tienen que ser, uno de cada lado, y mi terreno tiene más de 26 metros, sí o sí tengo que hacer perímetro libre para acompañar esos dos laterales. En USAU 0, 1 y 2 es optativo siempre, así que con eso no habría problema. No genera la condición, la obligación ni nada. Y en el perímetro libre, semilibre, perdón, también es muy importante porque si yo tengo un terreno de más de 12 metros, lindero a uno solo, de perímetro libre o semilibre con espacio urbano, voy a tener que ser sí o sí edificio de perímetro libre. Esto, el semilibre no se está usando con este código,
porque nos quita a pesar de que nos permite llevar hasta el tercio el sector, porque se divide en dos franjas, ¿no? El sector que está en coincidencia con el lindero que es perímetro libre, yo lo puedo llevar a los tercios, me retiro 3 metros del edificio de perímetro libre, de entre medianeras, y después avanzo hasta la línea interna de basamento. A pesar de eso, yo pierdo mucha capacidad constructiva y por eso no se usaba tanto el perímetro libre, el semilibre, perdón. Pero ahora, cada tanto se me escapa una raya para allá, no sé por qué. Eh, Ahora es obligatorio hacerlo cuando mi terreno tiene más de 12 metros de ancho. La edificabilidad está determinada por las normas de cada distrito, o sea, sabemos que tanto perímetro libre o semilibre, fíjense que este dibujito lo cambiaron, lo modificaron porque estaba mal hecho, eh, porque en el sector en donde yo tengo el perímetro libre, no necesito dejar los retiros, pero sí hacen como una articulación, ¿ven? Esta es la parte en que cumple con el código, con el distrito, y esto es entre medianeras, y esto es lo que cumple con perímetro libre o semilibre, que puede llegar hasta el plano límite directamente sin los retiros. Y la combinación tipológica la pasaron a la que figuraba en edificios de perímetro libre, la pasaron a combinación tipológica, que es lo correcto. Esto no tiene ningún cambio, pero bueno, solamente cambió de artículo. Con respecto a los enraces, no se permiten enraces en usar cero, y aclaran que se deben respetar todos los patios y vacíos de edificación. Antes nosotros evaluábamos, a lo mejor tenían un hueco chiquito donde ventilaban baños o cosas que no importaban, ahora hay que respetarlos igual porque habla de vacíos de edificación, y los vacíos de edificación es cualquier hueco que no cumpla con nada. Entonces, cuando yo quiero hacer un enrase, yo puedo hacer según distrito o puedo pedir enrase. Si yo hago enrase, por eh, tener esta ventaja de que crezco por encima de la altura permitida, tengo que ceder algo a cambio. Y en este caso, todos los patios tienen que coincidir. Todos esos patios que tienen que coincidir es porque cada vez que se tapa un patio de un vecino, los vecinos chequean si están de acuerdo al código o están tomando algún beneficio específico, y entonces generan procesos judiciales que perjudican incluso también al gobierno, que dictaminó que se podían hacer esos enrases. Por eso son mucho más restrictivos, tanto con respecto al respeto de los patios como a la invasión del centro libre de manzana. Con respecto al patio vertical, cambió que en los USAB, en lugar de 26 metros cuadrados, sean 20 metros el mínimo. O sea, el lado mínimo es 4, pero la superficie mínima es 20. Los dormitorios siempre igual tienen que dar a 5 metros como mínimo, pero esto la verdad es que se ajusta bastante. Cuando uno hace un USAP, el patio vertical no tenía sentido porque era demasiado grande para tan pocos pisos. Entonces lo ajustaron y yo estoy de acuerdo. Eh, Después apareció, con respecto al tejido carpeta, que yo les dije que lo mencionábamos 3 veces, creo que esta es la tercera. En las parcelas con uso residencial exclusivo, en que existan viviendas en volumen no conforme de tejido carpeta, por ejemplo, yo tengo acá que la línea de frente interna pasó a ser esta, y tengo un montón de unidades que están dentro del volumen no conforme. ¿Mm? Pueden ser ampliados para la mejora de las condiciones sociales y ambientales de sus ocupantes, que no sabemos a qué se refiere. Me imagino que hacer dormitorios y baños, lavaderos, todo eso es mejora de las condiciones. Entonces, si yo compré este PH, que antes, como estaba en pulmón de manzana, no podía hacer nada, puedo hacer hasta 100 metros, siempre y cuando no me pase de los 9 metros de altura. Eh, Después está el certificado de capacidad constructiva adicional, que es una herramienta. Yo no estoy de acuerdo para nada, porque sobre todo no lo determina la legislatura, sino que es interpretación urbanística quien determina esto. Se pueden generar certificados de capacidad constructiva adicional
desde proyectos emisores, que son el área de desarrollo prioritario sur. Puede ser, o sea, si yo hago una obra nueva en el polígono determinado por esto, o en manzanas de parcela única dentro del área de desarrollo prioritario sur, o si son catalogados y estoy haciendo una apuesta integral en el valor, o son linderos acatalogados y me estoy perdiendo por capacidad constructiva, por el edificio consolidado que tengo al lado. En este caso yo puedo emitir metros cuadrados. Es todo algo que yo supongo que hay que reglamentar bien, cómo se administra, cuánto vale, cómo se puede usar, perdón, cómo se puede emitir ese certificado. Y después están las parcelas receptoras, que son las que pueden recibir eh, estos metros cuadrados adicionales. Esto es bastante conflictivo porque permiten superar la altura permitida, la altura del distrito con volúmenes exentos, que es lo que el código se vanagloriaba desde el 2018 diciendo no más torre de sorpresa. Eh, Bueno, las que están dentro del área de parcelas receptoras, vamos a ver, hay un mapa del gobierno de la ciudad en el Atlas, donde están las parcelas receptoras, que son avenidas de la zona norte. Para yo poder comprar estos metros, para poder trasladar estos metros, tengo que primero tener determinados requisitos. O sea, si yo construyo en el área de desarrollo sur o en este polígono y cuando llego a determinado punto de la construcción, no sé si es antes de la final o cuando ya llego al tercer abo, ya puedo trasladar esos metros cuadrados a mis parcelas receptoras. O cuando hay regímenes promocionales eh, para, para un área. Ven, acá tenemos las áreas de promoción de espacios verdes, son áreas en donde no hay plazas y entonces por dejar una parcela libre que cumpla con determinadas características, yo puedo emitir metros cuadrados para construir en estas líneas que ustedes ven, que son los proyectos, las áreas receptoras. Hay en Saavedra, hay acá, hay otra acá, hay muy poquitas, pero el problema es que autorizan excederse con la altura máxima. Los metros cuadrados que compran tienen que ser, que aprovechan, tienen que ser por encima del plano límite, el 60% de la superficie destinada a vivienda colectiva. En USAP 0 y en AE26 no se pueden, en determinadas bajas, en urbanizaciones determinadas tampoco, o sea, los del anexo 2 tampoco. Y en el polígono de Constitución se permite un 10% más que en el resto de los polígonos. Los proyectos emisores catalogados, la superficie máxima a transferir es la superficie mínima del edificio, salvo el microcentro, y no se permiten ampliaciones en esos edificios por un plazo de 5 años. O sea que yo vendí mi capacidad constructiva, que no pude hacer porque tenía un edificio catalogado, y dentro de 5 años yo podría, esto es medio raro, podría construir, ampliar, sí. En parcelas mayores de 5.000 metros, la capacidad transferible no puede superar el 10% de la capacidad total, y no se puede si hay ampliaciones de volumen. Y las condiciones de las parcelas receptoras no pueden contener bienes catalogados, no pueden ser proyectos emisores, obviamente no puede ser emisor y receptor a la vez. Los metros generados son lo que les decía, que solamente superen el plano límite. Bueno, creo que esto lo repetí, no sé por qué. Y después, bueno, me hacían una consulta con respecto a la E26, porque yo analicé todo el cuerpo principal y del cuerpo del anexo 2. El anexo 1 ya les dije, no tiene mucha utilidad porque es toda la lista de propiedades catalogadas, que incluso se va a modificar en marzo, porque junto con el cambio de código estaba el cambio de la catalogación de una serie de propiedades por barrio.
es una lista muy extensa, comuna por comuna, y como se ve que era muy conflictivo, lo separaron y lo hicieron una ley aparte, que ya tuvo primera lectura y ya tuvo audiencia pública, y se espera que se sancione para marzo, en donde incorporan al catálogo todos los que estaban en el catálogo preventivo. Ustedes entraban en la base de APH y podía decir que estaba en el catálogo preventivo, o sea, el catalogado puede ser por ley, o sea, con doble lectura, porque todo lo que se modifica del código tiene que tener doble lectura. Y en este caso eran los catalogados a nivel preventivo por las dudas que todavía no habían sido analizados. Entonces, ahora están analizados comuna por comuna, hay un listado y es el que supuestamente se va a aprobar en marzo. Eh, con respecto al resto al anexo 2, las principales modificaciones, bueno, en Puerto Madero hay alguna modificación que yo todavía no la analicé, aparecieron todos los barrios informales, no sé si están muy explayados. La estación colegial sufrió una modificación importante por el pedido de los vecinos, que se limitaron la construcción de edificios el playón, famoso playón de Colegiales. El autódromo se modificó, hay algunas modificaciones parciales, pero que en general, en líneas generales no afectarían al común de la gente, entonces no lo analicé y no les voy a poder responder si me hacen preguntas sobre eso. Eh, También no, perdón, establecieron varias áreas de desarrollo, la zona de Flores, Pompeya y Constitución, en donde o sea, también es una expresión de deseos porque dicen que se tiene que ver con las comunas qué es lo que se quiere hacer para promover esas áreas o que se dejen de perjudicar como en este momento. Lo único que rescaté del anexo 2 es el AE26, tuvo que modificarse todo porque al establecer 3 USAB en lugar de 2, pasaron a USAB 0 todo lo que era USAB 1, no todo, pero mucho, y hay 3 divisiones de USAB en lugar de 2. Todo lo que nosotros vemos en amarillo es USAB 0, todo lo que vemos con los puntitos es la superposición de AES, arquitectura especial, y es una superposición sobre una zonificación de base. Acá la zonificación de base en amarillo es USAB 0. Sacaron esto de que si yo tenía enfrente un corredor medio, o de un corredor o una plaza, un UP, podía subir un nivel, había una forma de transformar. Si yo tenía USAB 0, supongamos, y esto era corredor o plaza, yo podía pasar a USAB 1. Y si era USAB 1, podía pasar a USAB 2. Eso lo sacaron. No sé por qué. Y agregar un artículo que es medio raro, porque dice que si es USAB 0, de manzanas atípicas, porque el problema de los pasajes es que en general se hacían a principios del siglo XX para sacar más lotes. Yo tenía esta manzana, entonces le hacía un pasaje y en lugar de sacar estos lotes tan raros, hacía como en Manhattan todos los lotes tallarín y sacaba muchos más lotes. Entonces, los pasajes son muy cortitos y si yo tengo una zonificación muy alta sobre una avenida, sobre la otra, perdón, no sé por qué me aparece toda esta raya allá, este, sobre la pared, la parcela del otro lado, generaban tremendos paredones y por eso apareció la E26 por protestas vecinales y limitaron la altura en estos pasajes. Pero ¿qué pasa? Hay pasajes que no es el mismo criterio. Por ejemplo, este que yo les muestro, el pasaje Tobas, en donde las 2 manzanas restantes son manzanas comunes, no tienen línea particularizada porque no cumplen con los requisitos de trazado particularizado. Entonces, acá dice que en el caso de baja densidad y la manzana sea normal, las parcelas sin frente al pasaje tienen limitada la altura de conformidad a la plancheta de edificabilidad de uso. La plancheta de edificabilidad de usos no le cambia, o sea, todas las manzanas, yo revisé y todas las manzanas que tienen AE26 son igual que en el pasaje, o sea que o quisieron decir otra cosa o se equivocaron.
no sabemos a qué se refieren. Y con respecto a los usos también es bastante confuso. Dice que todas son área de mixturas uso, salvo que las frentistas tengan otra área indicada en la plancheta de edificabilidad de usos. No sé, bueno, por ejemplo, acá que yo tengo, en este caso, grado de mixturas 1 y enfrente tengo grado de mixtura 2, seguramente yo puedo sobre esta hacer grado de mixtura 2 y en el pasaje grado de mixtura 1. Yo entiendo que eso es lo que quisieron hacer y es a dónde vamos a apuntar con el tema de usos. Bueno, eh, más o menos es todo lo que yo rescaté como para transmitirles. Ahora, como dijimos siempre, desde el principio las preguntas las hacen en el chat de preguntas y respuestas y yo voy a empezar a leerlas y así vamos avanzando con los temas. Eh, María Marta pregunta, en el volumen proyectado por sobre el plano límite, si bien el código dice que se pueden colocar caldera, no está permitido una sala para alojar la caldera, esto cambió con el código nuevo. Hay muchas, es una pregunta muy importante porque hay muchas cosas que están en el código y nunca se aplicaron, o se están aplicando o están interpretándolos de otra manera. Por ejemplo, el plano límite ahora están interpretando en DHUR, que no es el plano límite que establece el código, como lo dice el código clarito, sino que es el plano límite de mi proyecto. Si yo decidí hacer 1 metro menos, mi plano límite es este, según DHUR. Y nos están haciendo corregir todos los proyectos. Yo le digo a la gente, bueno, sé más alto el último retiro, así no tenés problemas con el sobre recorrido del ascensor, porque ese es el problema. En los 4 metros me permiten absorber el sobre recorrido del ascensor, porque después en 250 yo no puedo poner el ascensor con el sobre recorrido, la sala de máquinas con el sobre recorrido. Pero, por ejemplo, dentro de las cosas que se permiten sobre el plano límite, habla de tanques, habla de calderas y no habla de salas. Entonces ahora se les ocurrió y yo entiendo que deben estar acompañando las protestas de todos estos edificios que hacen un tercer retiro completamente, después le ponen techito, lo hacen zoom, no sé qué. Entonces ahora son solo la caldera. Si vos querés dejarla al descubierto, la pones por encima del plano límite, lo mismo que los tanques, todo eso, no se permiten más construcciones porque dice que son los tanques y no sala de tanques, caldera y no sala de caldera. Esta aclaración viene a cuento porque justamente están observando mucho en este momento en DGROC o en DGUR este tipo de cosas y tiene el sentido de que las protestas del tercer retiro que se fabrican con estas salas. Fernando dice, ¿se puede usar el pedido de fijación de línea de frente interno para resolver los lotes de esquina en vez de informe urbanístico? Es una buena pregunta. Por ahí eh, no es el mismo proceso, pero a lo mejor se podría evitar con eso, porque la fijación de línea de frente interno no tiene costo. Entonces yo podría pedir que se fije una línea de frente interno para mi caso porque le afecta a un consolidado. Tendríamos que probarlo y es muy buena idea, Fernando. Marcelo, en USAP la línea de frente interno me pasa 3 metros dentro del terreno, USAP, perdón, y a ese espacio voy a ventilar un dormitorio. ¿Lo puedo hacer a esos 3 metros o tengo que retirarme 6? Si la línea de frente interno está coincidiendo con el fondo o pasa a menos de 3 metros, yo me retiro 3 metros obligatoriamente. Eso también en el código anterior, en el código del 2018, decía se debe dejar. Después lo cambiaron a que se puede dejar, o sea que si yo no ventilaba nada, dejaba 1,5 metros. Y ahora lo volvieron a poner como obligatorio que se debe retirar 3 metros. Entonces, si yo me retiro 3 metros, puedo ventilar a espacio urbano directamente. También acuérdense que si en la línea de frente interno pasa eh, a menos de 2 metros por fuera del lote y no hay edificios consolidados, también la puedo considerar conectada con el espacio urbano porque en esos 2 metros el vecino no va a poder hacer nada. Uh -huh. No sé si me desaparecieron preguntas, bueno, eso
Porque cuando las contesto me desaparece, perdón. María Marta, el plano límite proyectado se definiría por el punto más alto del techo del segundo retiro, está definido en el código. El plano límite sí es el 631. Eh, a la altura máxima de fachada permite sobre la fachada una altura. Cuando yo me retiro, o sea, los retiros que establece el 6.3, el perfil, se llama perfil edificable, dicen que yo me retiro 2, subo 3, me retiro 2 y subo 4. Siempre es a nivel de piso terminado, no en los parapetos. Por eso también aclaran en el enrase que cuando uno habla o de consolidados, siempre es a nivel de piso terminado. Eh, el, el límite, el plano límite es un límite, yo puedo hacerlo más bajo, pero no puedo hacerlo ningún sector que sobrepase o sobre el recorrido o algo que sobrepase ese plano límite. Marcelo, ¿cuál es el D en usar 2, 4, 6? Esa es mi pregunta también, porque ya les comenté que en el 646 creo que es obligación dejar fondo, dice que es 4 metros, y en los otros dos casos, en donde uno tiene que respetar el D' en usar 2, dice que son 6. Eso yo supongo que lo van a aclarar, pero yo no les puedo decir porque... eh, pero seguro que lo van a tener que resolver porque ya les digo, si yo tengo al lado de uno que no tiene pulmón, uno que lo afecta parcialmente, voy a generarle una medianera de 2 metros de diferencia porque tienen distinto criterio. Sebastián, tengo un proyecto sobre calle Estados Unidos que cambió de corredor medio a USA y mi vecino pudo aprobar su proyecto en 2023 con corredor medio. ¿Yo puedo llegar a la altura del corredor medio por enrase? Sí, aprobarnos, siempre hablamos de registrar porque los planos no se aprueban desde 1977. Eh, ellos consideran, de Hugh consideran que un edificio está consolidado cuando ya tiene los planos registrados. Es bastante eh, raro ese criterio porque la verdad es que yo puedo tener los planos registrados y que se me venzan y no haya podido hacerlo, como pasó con mucha gente que ahora no tiene la plata porque el dólar está planchado y no tienen cómo arrancar con el proyecto, aprobaron, registraron todo, lo tienen todo listo para empezar y no lo pueden empezar y se cae el proyecto y tienen que arrancar con el código nuevo. Pero en The Hue interpretan que si tiene un plano registrado ya es consolidado. Entonces, si yo tengo un vecino que ya tiene registrado un plano con esa zonificación, yo puedo hacer en RAS. ¿eh? Esa es la respuesta para Sebastián. Alguien, ánimos, attended. No sé qué. Buen día. En la compensación de línea de frente interna, si hay un patio dentro de los perímetros de los primeros 16 metros, entiendo que no hay que enfrentarlo por ser banda, ¿no? Sí, lo que dice es si yo tengo que respetar el patio, aunque esté dentro de los 16 metros de banda edificable. En el enraste siempre hay que respetarlo, esté en los 16 metros o no. No sabemos qué va a pasar con estas otras cosas que exigen ahora patio, como cuando uno avanza sobre la línea de frente interno, sí hay que respetar igual el patio que está dentro de los 16 metros de banda edificable. Acá dice tal como ocurría en los textos anteriores, y lo mismo es que habla en conformidad al artículo 6444, patios verticales, pero hay patios de edificios consolidados que son muy chiquitos. Entiendo que ahí es retirarse 3 metros para enfrentarlo. Sí, que yo no genere medianeras. Antes era uno le separaba un medio y ya con eso, pero ahora siempre piden que la separación sea 3 metros. Lo que pasa es que si yo me separo 3 metros, no genero un patio vertical. Si yo me retiro 4, ya le puedo dar dimensiones de patio vertical si me sirve. Pero no discriminan, o sea, en razas antes discriminaban, como les conté antes, si el patio ventilaban cosas o no, y ahora es mucho más exigente con respecto a eso, sobre todo que los espacios, las áreas descubiertas están promocionadas, porque la verdad es que aunque tenga un patio mínimo de 3x3 que nos sirve para iluminar y ventilar, me sirve muchas veces para generar ventilación cruzada, iluminación accesoria, y entonces están tratando de que uno respete esas espacios que dejan los vecinos para que no tengan, ellos lo que les importa es que no tengan juicio.
Pero bueno, eso habría que ver qué es lo que pasa, cómo se interpreta, porque lo mismo, acá mencioné el artículo 6444, no, el 6445 es el de las áreas descubiertas, y después aparece el 6447 que dice otra cosa, que hay que respetar el 50% de los patios. Eso es un error, yo supongo que lo van a terminar aclarando porque está repetido con el mismo nombre, pero no se dio de baja, supongo que por error. Pero si no es, si es consolidado, si yo tengo un vecino consolidado y no me afecta porque no está dentro de la tronera y no quiero avanzar detrás de la línea de frente interno, no tengo por qué respetarle el patio. Sí hay una posibilidad, eso después siempre lo muestro en el curso, hay una posibilidad de avanzar si yo respeto el patio detrás de la línea de frente interno, que esa es una situación interesante, pero casi no hay casos. Gustavo, ¿cuál es el mail de contacto para asistir a los cursos que dicta Architect? El CEPIC avisa cuando hay cursos. Siempre hacemos un curso, por lo menos una vez por año, y yo creo que este año, con todos los cambios, va a ser más importante y además también vamos a poder ir viendo las interpretaciones, en qué sentido van las interpretaciones, porque el problema es todo lo que no está aclarado o todo lo que se puede, todos los errores que hay que en algún momento los van a tener que aclarar. Y a lo mejor cuando ya del curso podamos estar más sobre cuestiones más certeras, porque la verdad es que hasta ahora hay muchas imprecisiones. Eh, Marcelo, si tengo un retiro obligatorio en el frente, ¿los 16 metros se toman desde la línea oficial o desde la línea de retiro obligatorio? No, se toman desde la línea oficial. De hecho, incluso, por ejemplo, en U28 dicen que si tengo 3 metros de retiro obligatorio, los 16 metros se toman desde la línea oficial también. Eh, Fernando, ¿es obligación dejar el fondo si no quiero ventilar nada hacia atrás? Sí, eso es lo que yo dije, porque era obligatorio con el primer código del 2018, después se sacó que fuera obligatorio solamente si yo quería ventilar y ahora lo volvieron a poner. Y por ejemplo, un terreno de 14 metros en USAM, tengo que dejar sí o sí los 6 metros de fondo si no quiero ventilar más. Sí, eso es lo que yo les decía, que seguramente van a tener que establecer una profundidad lógica para decir, no sé, para mí, yo creo que en el código original decía 22 metros, que si yo tenía menos de 22 metros no tenía obligación de dejar fondo, lo cual es lógico, porque si yo tengo 22 metros y quiero dejar fondo, tengo 16 garantizados, pero en este caso no en USAM, pero si no lo quiero dejar, puedo construir hasta el final. Eh, Gustavo, el código resulta bastante complejo, dado que el precio de los terrenos está relacionado con el volumen construible, metros cuadrados construibles y alturas, y hay varios aspectos que están sujetos a interpretación por parte de la autoridad urbanística, funcionario de turno. La pregunta es, ¿cómo se determina el precio de venta de los terrenos sujetos a estas interpretaciones? La verdad es que es muy complejo. Yo me dedico a eso y muchas veces, o sea, con mi asistente, que es Milagros, que hoy no está, discutimos de cómo tendría que resolverse de una forma u otra, o trato de consultarlo, cómo interpretarían, porque incluso van cambiando las interpretaciones. Antes yo tenía un terreno de 100 metros con un FOT3, sabía que podía ser más o menos, porque no era exactamente lo mismo, pero más o menos 300 metros vendibles. Ahora, para saber cuántos metros vendibles puedo hacer, tengo que hacer un montón de cuentas. Si los terrenos son normales, están en medio de la manzana, no tengo consolidados, en medio de la cuadra, perdón, y no tengo consolidados ni catalogados, más o menos puedo hacer la cuenta y sacar los metros cuadrados. Pero si no, hay que hacer un estudio pormenorizado viendo cuántas cosas pueden afectar o no, porque los linderos catalogados también reducen su capacidad constructiva. Todos los que están afectados en la tronera y tienen un catalogado dentro de esa tronera también están afectados. Cuando se estudia la tronera, se estudia no solamente lo que hay consolidado, sino cómo van a crecer cuando construyan los demás. Entonces, para articular todo. Entonces, a mí me han dicho en The Jure, yo no tenía ninguna duda porque no tenía ningún consolidado lindero, resulta que en la tronera, en la misma
en esa misma tronera había un consolidado más allá, y me dijeron, no, no, vos tenés que ir hasta acá. Por suerte me convenía, pero decía, vos tenés que ir hasta acá porque el lindero del consolidado va a ser esto. Entonces, no solamente cuando piensan las troneras, las piensan en cómo articular con los consolidados, sino cómo articular con los futuros construcciones. Entonces es muy complejo. Mm. Eduardo, agradecido al arquitecto y al consejo. Hasta la próxima. Eso está en el otro chat. Fernando, para calcular si el edificio es el consolidado, ¿se toma el 75% de la altura máxima del frente o el 75% de la altura total, incluidos los retiros? Eh, Fernando, este 75% quedó solo para las zonificaciones especiales, pero es el 75% de la altura de fachada que es sobre la fachada o sobre el retiro de edificación. Entonces, se toma ese 75%, aunque yo después tenga otro retiro. Por eso ahora agregaron, además de que supere la altura del distrito inferior, agregaron la altura máxima de 30 metros, porque hay barrios que subieron de altura muy abruptamente. A veces tenemos un barrio que eran no digo todas casas bajas, que tenían edificios de 3 4 pisos y lo pasaron a corredor, que obviamente tienen una altura mucho mayor y a lo mejor tengo un edificio de 30 metros de alto y no lo puedo considerar consolidado porque es corredor medio. Entonces, agregaron estas condiciones para acercarse un poco más a la realidad, pero el 75% solo quedó para las zonificaciones especiales. Acuérdense que el distrito inferior, que tenga la altura o mayor que el distrito inferior. Si yo tengo corredor medio, si el edificio tiene 22,80, va a tener, ya va a ser consolidado. Si es usada y el edificio al lado tiene más de 17,20, va a ser consolidado y así. Pablo, el estacionamiento más allá de la línea de frente interna, ¿entrará en revisión? Es bastante problemático. Sí, yo creo que cuando es obligatorio, no deberían exigir las cocheras si uno tiene que hacer subsuelo nada más que para resolver las cocheras exigibles. O permitir, porque yo entiendo que lo que quisieron poner es que no, lo que quieren evitar son esos estacionamientos que hacen todo atrás de la parcela, todo eh, concreto, una carpeta para poner estacionamiento, impermeabiliza todo y así es donde después cuando hay una lluvia todo a parar a la calle y se inunda todo. Entonces, en lugar de prohibir estacionamiento, yo creo que se debería exigir que fuera absorbente 100%. Dice que es preferentemente absorbente el espacio libre de manzana, pero la verdad es que debería ser obligatorio, no preferentemente en una norma es medio raro, y que se permitieran las cocheras cuando son obligatorias. Eso no sé si lo van a, a interpretar, hay muchas críticas con respecto a eso, porque la verdad es que sobre todo cuando uno tiene cocheras obligatorias y tiene una banda edificable de 16 metros, por ejemplo, es imposible meter cocheras ahí. Romina, el uso de los paneles solares que necesitan superficie y que siempre van a superar la superficie de salas de máquinas, tanques, etcétera, ¿hay alguna nueva determinación? No, están dentro de las cosas que pueden sobresalir sobre el plano límite, pero no se consideran superficie. Los paneles solares, los tanques no se consideran superficie. María, hola María. Si el patio vertical del vecino está tapado por una medianera, igualmente hay que respetarlo. No, hay que respetarlo, es lo que yo les decía, es que hay que respetarlo si yo lo que hago es obtener un beneficio, por ejemplo, o está dentro si está dentro de la tronera, se analizan no tanto los patios verticales, sino los espacios urbanos, porque en la tronera lo que se quiere es conectar el espacio urbano. Los patios verticales no deberían condicionar. Pero si yo quiero avanzar más allá de la línea de frente interno, ahí sí tengo que respetar el patio vertical o cuando hago un enrase.
Germán, ¿puedo seguir compensando la línea de frente interno cuando está supera por las construcciones linderas? Sí, sí, es lo que explicamos antes y ahora lo aclaré. Eso sigue igual, lo único que es obligatorio ahora compensar el área de los patios que tenga el vecino, o sea, en coincidencia con los patios tenemos que dejar áreas libres para compensarlo en el fondo. Si yo no lo puedo compensar todo, supongamos que yo dejo un patio de 20 metros cuadrados, pero el vecino tiene un patio de 15. Entonces yo los otros 5 los transformo en terraza verde, los supero detrás de la línea de frente interno, y le agrego 5 metros cuadrados de terraza verde. Esto es o sea, al principio en el original no era para ganar metros cuadrados. ¿Por qué? Porque vos todo lo que uno se veía de ese espacio lo compensaba atrás. Entonces aparecían montones de patios porque no los necesitaba, pero tenía que compensar esa superficie. Después se dieron cuenta que hay casos en donde no hay patios y que igual se puede avanzar porque no molesta a nadie, y entonces dejaron avanzar más allá de la línea de frente interno sin tener que compensar con patios. Y ahora volvieron a algo intermedio en donde dicen, sí, hay que compensar los patios, pero si no se llega a cubrir toda esa superficie, el resto tiene que tener terraza verde. Romina, si me coincide la línea de fondo con la línea de frente trazada, manzana irregular, ¿debo retirarme en el ancho de los lotes los 3 metros o puedo hacer un espacio apendicular, relación 2:1? Espacio apendicular, eh, no, bien, cuando la línea de frente interno coincide con el fondo de la manzana, eh, hay que retirarse, sí, digo, del fondo del terreno hay que retirarse sí o sí 3 metros. Antes era optativo, o podía poner un patio vertical, pero ahora es obligatorio retirarme 3 metros. Lo comento porque en un terreno que entra en franja edificable en su totalidad, puedo llegar a tener un núcleo vertical que apoye en el fondo. Lo comento porque en The Hue me piden que en el ancho total me pidan retirar 3 metros, y creo que no es correcto, ya que viola mi banda edificable. No es no, o sea, la banda edificable no está por encima del trazado de la línea de frente interno. Yo entiendo perfectamente, Romina, lo que te pasa, porque lo que dice Romina es que yo tengo que retirarme 3 metros porque el código está taxativo en todo el ancho del terreno hay que retirarse esos 3 metros. Y ella quiere poner en esos 3 metros que se retira el núcleo, porque como ya el terreno es de chico de por sí, dice que tiene garantizada la banda edificable y que quiere poner el núcleo dentro de esos 3 metros. Y la respuesta es no, porque el código en ese sentido es taxativo, dice que es en todo el ancho del terreno. María Marta, la superficie por sobre el plano límite de 25 metros cuadrados máximo, ¿incluye el núcleo de escalera y el pasillo? Sí, la respuesta es sí. O sea, ahí dice, no sé si reglamentarán algo más, pero por ejemplo, bueno, los tanques, ya les digo, no son superficie, tienen que estar agrupados en un volumen, pero no son superficie. Si no, con sala de máquinas de ascensor no queda lugar para un tanque de hormigón, solo permitirían tanque de plástico al exterior. No, el tanque no se considera superficie, entonces lo podrías poner por fuera de los 25 metros. Si esta es una crítica, la gente dice, pero en 25 metros cuadrados no puedo resolver. Acuérdense que esto es solo para el caso de que yo haga terraza verde y llegue con el ascensor a este nivel. 25 metros cuadrados no resuelvo escalera y ascensor. Y la verdad es que es bastante justo, pero la verdad es que la gente se pasa, o sea, ya les digo, hacen un tercer retiro hecho y derecho con 50 metros cuadrados, le ponen un techito, después lo cierran, y todo eso hace que se vaya pasando, eh, se vaya transformando en un tercer retiro. No tengo más preguntas, no sé si alguien quiere preguntar algo más, o ya podemos dar más o menos terminada la charla. Eh, Acá, bueno, comentan que cualquier cosa se comunican a capacitaciones. Ellos también los van a mantener atentos van a estar atentos para informarles del curso que doy más adelante. Así que espero que les haya servido. Lamentablemente no les puedo decir el 100% de las cosas con certeza porque hay muchos interrogantes.
Pero les agradezco a todos y bueno, nos vemos próximamente.